Hola a todos, ¿cómo lo lleváis? Como os prometí, esta es la segunda tutorial que os voy a grabar sobre las fuentes de energía. Y en este caso lo que nos quedaba por ver eran los tipos de fuentes de energía. Vamos a empezar con las no renovables, las llamadas tradicionales, iremos viéndolas una por una y acabaremos con las fuentes de energía alternativas. Como tenemos apenas 15 minutos y a ser posible me gustaría que entraran todas en este tutorial, pero si hace falta hagamos otro más, empiezo sin más. La más antigua de la que vamos a hablar es el carbón, que fue la dominante durante la primera revolución industrial en España y en el resto de países, hasta el punto de que en los años 50 era todavía el 74% de la energía consumida. El carbón, ya os pongo ahí la definición, es una roca mineral, combustible de los llamados hidrocarburos y proviene de restos de plantas de hace millones de años. Con lo cual, como necesita millones de años para volverse a producir, pues por eso la consideramos no renovable. España tiene cuencas de producción de carbón que han sido importantes durante el siglo XIX y esta primera mitad del siglo XX que os decía, y luego han ido decayendo. El carbón en sí como fuente de energía también ha decaído. Ahora mismo supone el 10% de nuestro consumo energético, pero el problema que tenemos es que la Unión Europea ha obligado a devolver las ayudas al carbón, que habían permitido mantener abiertas a estas minas que pertenecían en la época de Franco a UNOSA, que era la empresa monopolística de la producción de hulla y en general de carbón, y que luego se fueron privatizando, pero que han dejado de ser rentables porque el carbón en España es caro de producir, mucho más caro que el de otros países, y además se ha reducido sobre todo mucho su demanda porque se ha impuesto al petróleo ya desde los años 60. Bueno, en definitiva, que el carbón va cada vez a menos y que ya prácticamente se nos han cerrado todas las minas por esta nueva medida de la Unión Europea. Así que tiene un futuro bastante difícil. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, trabajando en el carbón, cocinando me doy una... Total, que el carbón ahora mismo tiene, como decía la canción de Antonio Molina, un futuro muy oscuro y que estas cuencas mineras de Asturias, León y Palencia, pues prácticamente han cesado su actividad. Así que lejos de autoabastecernos, como pasaba tradicionalmente, ahora tenemos que comprar prácticamente todo el carbón fuera. Carbón que se utiliza sobre todo hoy en día en las centrales térmicas para ser quemado y producir electricidad. Cosa que ha hecho que cuando tengamos un año más seco de lo normal, como el 2017, implique que sube otra vez el consumo de carbón porque hay que quemarlo más en las centrales térmicas a producir menos las hidroeléctricas. Aparte de este uso en las centrales térmicas, el resto del carbón, que es poco, se utiliza en la siderurgia, que es muy tradicional también este uso, pero prácticamente la siderurgia española está igualmente muerta, y en las cementeras. Es una fuente muy contaminante, sobre todo por las emisiones de dióxidos de azufre, y en ese sentido genera lluvia ácida, así que la Unión Europea por eso está claramente apostando por ir reduciendo su consumo. Aquí podéis ver desde un gráfico sobre la producción y el consumo de carbón que no llega hasta el momento actual en el que caería en picado la producción, hasta imágenes de minas antiguas como las de UNOSA y una central térmica que emplea carbón. Vamos con la siguiente, que es el petróleo y que ahora mismo es la principal de las que empleamos en el consumo energético. Aunque ha ido bajando, todavía supone un 44%. Igual que el carbón, es de origen mineral, hidrocarburo, lo que pasa es que en este caso es líquido y proviene de restos marinos, tanto animales como vegetales, en depósitos sedimentarios hace millones de años. España no produce prácticamente petróleo. Se ha investigado en Canarias desde hace años y pareció que se encontraba frente a las costas de alguna isla de Canarias en el mar un yacimiento importante por parte de Repsol, pero no ha sido así. Así que nos autoabastecemos en muchísimo menos de un 1%. Prácticamente lo compramos todo el petróleo fuera y ha sido la energía predominante desde los años 60 en toda nuestra época de gran desarrollo industrial y del sector terciario. La crisis de los 70 nos afectó mucho al ser tan dependientes del petróleo extranjero por la subida de precios, pero hasta años después no se tomaron medidas porque era un momento difícil por la transición. Ya sabéis que existe el cártel de los países productores de petróleo, llamada OPEP, pero en el que no están todos, no está por ejemplo Estados Unidos, y que son muy influyentes a la hora de marcar el precio mundial. Ahora mismo vivimos en una época muy volátil y más con la que está cayendo, con el coronavirus, y de hecho pues ha bajado el precio del petróleo, pero es de prever que volverá a subir bastante. Se prevén los planes energéticos que se use cada vez menos. Se intentan usar menos las contaminantes, las energías contaminantes y más las renovables. Eso es lo que
intenta lograr el PANER y este plan más actual de aquí al 2030 del que os he hablado. Solamente producimos muy poquito petróleo en Tarragona y un yacimiento en Burgos, pequeñito, en Ayoluengo, y supone uno de nuestros principales gastos en importaciones. Se usa de mil maneras, ya sabéis que en las refinerías se obtienen derivados de petróleo, desde combustibles para coches y otros vehículos, esto es gasóleos, gasolinas, fuel, queroseno, para el transporte más industrial y de gran tamaño, y luego ya productos químicos, o sea que tienen multitud de usos, entre los cuales está, igual que el carbón, su quema en las centrales térmicas para producir electricidad, cosa que ha ido reduciéndose desde 2005. Se trae por oleoductos y se refina en refinerías que son todas de costa, menos Puerto Llano. Repsol fue con Camsa, la empresa española que durante la época del Lini llevaba todo esto, pero hoy está en manos privadas y hoy en día las gasolineras pertenecen a unas cuantas multinacionales que siempre están intentando convertirse en una especie de cártel encubierto que nos marca precios de una manera abusiva. Aquí veis una imagen de Ayoluengo, cómo se refina el petróleo, un esquema en el que aparecen los diferentes productos que se obtienen, lo que supone el petróleo dentro del consumo de energía primaria y su evolución en cuanto al consumo. Y hay imágenes de las refinerías, por si nos cae en alguna foto, con el incendio de Puerto Llano, que fue el accidente más grave últimamente, hace pocos años. Los recursos de petróleo se lleva tiempo diciendo que se agotarán en unas décadas, pero como se siguen encontrando nuevos yacimientos es difícil prever cuándo. En el caso de este gráfico, de este mapa que os pongo, se daban 42 años, pero se supone que se dará más. El gas natural es la tercera gran fuente de energía no renovable que proviene de los hidrocarburos. En este caso son metano, butano, propano, una mezcla que se encuentra normalmente junto a los yacimientos de petróleo, porque de hecho es lo que va surgiendo en ese proceso de descomposición, hemos dicho, de seres acuáticos. Hay que licuefactarlo, convertirlo en líquido, para poder transportarlo por medio de gasoductos o barcos gaseros. El petróleo se hace por barcos petroleros. Y tiene ventajas respecto al petróleo, es menos contaminante y más barato, pero es más reciente y todavía no ha llegado a su tope en su capacidad de crecimiento, aunque es el 21% ya del consumo energético español, lo que lo convierte en la segunda fuente de energía. España, al igual que pasa con el petróleo, como era de esperar, pues tampoco produce apenas nada de gas, solamente en unas zonas de Huelva y Sevilla, pero tenemos que importar casi el 100%, sobre todo desde el gasoducto de Argelia. Se está estudiando otra manera de producir gas, que es el fracking, pero que es mucho más contaminante y es desaconsejable en principio. Y el gas se emplea en su mayor parte en centrales de ciclo combinado y cogeneración térmicas, o sea, de nuevo, en la producción de electricidad, así como en industrias petroquímicas. Y vamos con la que es probablemente la más polémica de las fuentes de energía, la nuclear. ¿Oh, de veras? Pues claro, energía nuclear. Es el trabajo del futuro, pero hoy. ¿Tú crees? No hay más que hablar. Por esas razones y otras elegiremos una electrizante carrera en... Frase. Energía nuclear. Energía nuclear. Pues sí, la nuclear, que también es una fuente importante para España porque supone, como veis, el 12% de nuestro consumo energético y que básicamente es obtenida a través de la fisión de núcleos de átomos de uranio enriquecido. España tiene ahora mismo 7 reactores en funcionamiento de 5 centrales nucleares. En Extremadura, Almaraz, en Guadalajara, Trillo, en Cataluña, Tarragona, Vandellós y Ascó, y nos queda Cofrentes en Valencia. Pero desde el año 83 se declaró una moratoria, porque las centrales españolas fueron construidas básicamente en los años 70 y primeros 80, dado el creciente rechazo por parte de la población y la postura ideológica del nuevo gobierno del PSOE, que prohibió la construcción de nuevas centrales. Desde entonces no se ha rectificado esto y se irán cerrando las que tenemos. Aún así hay que reconocer que es muy eficaz en la producción de electricidad en los reactores nucleares y que ha permitido soportar mejor crisis como la del petróleo y tener menos dependencia energética externa, aunque el uranio hoy por hoy ya lo tenemos en su mayor parte que comprar fuera, sobre todo de Níger, porque las minas que teníamos ya se han ido poco a poco agotando. Los riesgos, pues ya sabéis, accidentes y residuos. Las ventajas, que es muy eficaz. El uso, producción de electricidad y en menor medida, farmacéutico.
En estos mapas podéis ver la situación mundial de reactores construidos, funcionando, reactores cerrados, y veréis que España pues, está un poco en la media de muchos países de la Unión Europea, en la cual pues, solamente destacan Francia, Alemania y Reino Unido, pero Alemania por el accidente de Fukushima cerró prácticamente casi todas. Se ha ido alargando la vida útil de nuestras centrales nucleares, que en principio acabará a lo largo de la década que vamos a empezar, de los años 20, y aquí tenéis imágenes de algunas de ellas. Y dejamos la nuclear para pasar a las renovables. Renovables que suponen ya el 17,5% de nuestra producción de energía total y el 13% del consumo, y que ya hemos visto que hay planes para aumentarlas poco a poco al 20%. De todas, en España las que tienen mejores condiciones, como es obvio, son la solar y la eólica. Somos un país de mucho sol y de mucho viento, y eso es lo que tenemos que potenciar más. Pero la más tradicional, la que empezó a usarse primero, es la hidráulica, la explosión hidroeléctrica de río, que ya desde la época, sobre todo de Primo de Rivera y fundamentalmente de Franco, vio una gran construcción de centrales que permitieron, pues en ese sentido, autoabastecernos, ¿no? España ocupa una posición destacada en Europa, pero en la hidroeléctrica solo tenemos el 2,5% de nuestro consumo energético y tenemos el gran problema de que nuestros ríos son bastante irregulares por el régimen de lluvias español, lo que hace que la producción cada año sea muy volátil y que varíe enormemente. Está estancada desde los años 70 porque apenas se han construido desde entonces nuevas centrales y sobre todo destaca en los ríos del norte, que son los más caudalosos, empezando por el Ebro y el Duero, y luego en algún río de montaña. Hay también muchas minicentrales de menos de 10 megavatios que permiten autoabastecerse a zonas de montaña, también en general de la mitad norte. Han ido innovando nuevos tipos de centrales más eficaces y tiene muchas ventajas, renovable, limpia, etcétera, pero depende mucho del clima. Aquí veis imágenes de las centrales y de cómo funcionan. Las demás están aquí resumidas y vamos a centrarnos sobre todo en la solar y en la eólica. Como podéis ver, hay muchos tipos de energías renovables. Dentro de cada una hay subtipos. Y dentro de la solar tenemos la fotovoltaica, que con paneles obtiene básicamente energía eléctrica, y luego la térmica, que puede ser de varios tipos. Hay una especie de híbrido que es la termoeléctrica, que por medio de receptáculos o colectores consigue producir finalmente electricidad. España fue un país que destacó pronto, ya empezando el siglo XXI, en la creación de huertos solares a gran escala y de empresas que se dedicaban a fabricar paneles, pero a partir del año 2010 se cambió radicalmente, se empezó de dar subvenciones al contrario, a poner impuestos, y se fastidió un sector que estaba en auge. Total, que entre el 2010 y el 2018 no se ha hecho prácticamente nada y se ha estancado mucho, a diferencia de otros países que sin tener las condiciones que tenemos nosotros, como por ejemplo Alemania, nos ha superado, o China, que por volumen también está enormemente desarrollada. Así que ha sido un gran error poner estos impuestos. Pues así está el sector, como veis. Y de momento cesamos aquí nuestro segundo tutorial porque vamos a tener que hacer un tercero, aunque sea muy breve, con la que nos quedan. Hasta luego.